La vista desde el avión con destino a Hawái era impresionante, pero nunca esperé que mi exnovia de la escuela secundaria estuviera sentada a mi lado. Además de eso, empezó a sacar a relucir el pasado, hablando una y otra vez de lo inútil que soy. Sin siquiera que yo se lo preguntara, habló de lo feliz que es su vida ahora, de que está casada con un hombre rico y de lo mucho que su marido la necesita. En ese momento, llegó un anuncio por el intercomunicador. ¿Hay alguien a bordo que pueda pilotar un avión? Parece que hay un problema grave. Es impactante que estén buscando un piloto y no un médico. Los pasajeros comenzaron a darse cuenta de la gravedad de la situación, con murmullos de preocupación por el estado del avión. Una azafata, mientras miraba a su alrededor, me vio y exclamó: «Oh, eres tú». Fue entonces cuando ocurrió un incidente para callar a mi exnovia. Mi nombre es Jake. Desde niño sentí una fascinación inusual por los aviones. Para ser honesto, estaba interesado en cualquier cosa que pudiera volar. Ver pájaros e insectos volando libremente en el cielo siempre parecía hermoso y fresco. Deseé poder volar también, pensando que si me esforzaba lo suficiente, tal vez me crecerían alas. Realmente lo creía. Pero, lamentablemente, por mucho que lo intentara, las alas no brotaban. Cuando tenía 5 años y me sentía bastante deprimido, vi un avión por primera vez. Fue asombroso ver este trozo de metal sin vida volando por el cielo. Sucedió durante unas vacaciones familiares con mis padres. Ese pájaro gigantesco volando en el cielo dejó tal impresión, se convirtió en un símbolo de libertad para mí. Desde entonces, mi afecto pasó de los coches y los trenes a los aviones. Me convertí en un niño que amaba profundamente los aviones. Había memorizado nombres de aviones y aerolíneas y pasaba los días mirándolos en libros. Al ver mi pasión, mis padres me llevaban al aeropuerto todas las semanas. Aunque no me llevaron en avión, pensaron que ver aviones en acción sería mejor para mí. Mis padres y mis hermanos, mucho menores, nunca miraron los aviones con la misma admiración que yo, pero siempre escuchaban con una sonrisa cuando hablaba con entusiasmo de ellos. Naturalmente, mi sueño era ser piloto. Quería controlar un avión y volar por los cielos. Fue el primer sueño que tuve en mi vida. Incluso ahora, creo que es un poco inusual que un niño tenga un sueño tan realista desde el principio. Mi papá decía, para ser piloto hay que estudiar mucho, y yo era un estudiante brillante para mi edad. Sentí que estudiar era un precio pequeño a pagar si eso significaba volar un avión algún día. Mis profesores siempre decían, el secreto para mejorar en tus estudios es tener una visión clara de tu sueño futuro. Realmente me sentí así. Si lo que hacía falta para ser piloto era estudiar, entonces con mucho gusto me sumergiría en mis estudios. Además, cuando mi padre dijo, escuché que si tienes caries no puedes ser piloto, me lavé los dientes con más fuerza que nadie. Creo que me volví tan bueno en eso que podría haberme convertido en higienista dental. Eso sí, no es cierto para todos los pilotos que tener caries sea un factor decisivo. Solo quienes vuelan ciertos aviones de combate pueden tenerlos debido a los efectos de la presión del aire. Si alguien dijera que es necesario estar en buena forma física para ser piloto, entonces duplicaría el entrenamiento con pesas y el ejercicio. De todos modos, mi infancia fue más de aviones que de juegos. Una vez que llegué a la escuela secundaria, comencé a considerar seriamente mi camino para convertirme en piloto. Yo creía eso, incluso sin asistir a una escuela secundaria o universidad de buena reputación. No podría pilotear un avión, así que seguí trabajando duro tanto en mis estudios como en mis actividades físicas. Durante mis años de escuela secundaria, también me preocupaban mis amistades. Me esforcé por llevarme bien con todos, tratando de no hacerme enemigos innecesarios,
mientras evitaba a las personas que me traían estrés innecesario. Mi objetivo era conectarme con la mayor cantidad de personas posible, absorbiendo todo lo que pudiera y haciéndolo parte de mí. Aunque es un poco vergonzoso decirlo, yo era relativamente popular entre las chicas. Recibir la atención de las chicas se hizo más frecuente y, sinceramente, me sentí bien. Mis amigos me preguntaban cómo conseguí tanta atención de las chicas, pero como no estaba estudiando ni haciendo ejercicio para ser popular, no podía darles una respuesta satisfactoria. En medio de todo esto, una chica me confesó sus sentimientos y quiso salir conmigo. Su nombre era Susan y era la niña más hermosa de nuestro grado, popular tanto entre los estudiantes como entre los profesores. Al ser abordada por semejante belleza, me sentí en la luna y no pude encontrar una razón para rechazarla. Dije que sí sin pensar. En serio, era la primera vez que salía con una chica y no tenía idea de que Susan sería un problema. Se molestaba cada vez que hablaba con alguien, hombre o mujer, que no conocía. A menudo le compraba algo solo para mejorar su estado de ánimo. Exigió cosas como borrar los contactos de las chicas de mi teléfono y esperaba respuestas inmediatas a sus mensajes de texto. Era increíblemente egocéntrica y rara vez pensaba en los demás. De la nada, ella decía cosas como, quiero que seas mi novio ideal, y esto me quitaba el tiempo de estudio y ejercicio. Ella insistió, deberías pasar todos los fines de semana solo para mí, y estás pagando nuestras citas, por supuesto. Esas exigencias eran demasiado para un estudiante de secundaria. Con el tiempo, estar con Susan se volvió cada vez más asfixiante. Un verano, durante la escuela secundaria, mi padre falleció trágicamente en un accidente. Perder a mi padre, que esperaba y tenía grandes esperanzas en mi futuro más que nadie, fue difícil para mí en la escuela secundaria. Veía a mi mamá, que alguna vez fue vibrante y llena de vida, luciendo agotada y sin vida. Aunque quería animarla, estaba tan abrumado por mis sentimientos que no pude ofrecerle mucha ayuda. Nuestra familia estaba sumida en un profundo dolor después de perder a nuestro amado padre, un hombre al que todos admirábamos. Cada uno de nosotros tuvimos que luchar más duro para vivir nuestras vidas. Mi mamá, que hasta entonces había sido ama de casa, empezó a trabajar afuera. En consecuencia, ella ya no podía cuidar a mi hermano menor, así que intervine. Naturalmente, esto significó menos tiempo para estudiar y hacer deporte, pero fue un sacrificio necesario. No fue una dificultad si fuera por el bien de la familia. Por supuesto, el tiempo que reduje no se limitó solo a eso. También reduje el tiempo que pasaba con Susan. ¿Por qué no has estado en contacto?, me preguntó Susan. Cuando le expliqué la situación de mi familia, ella replicó, ¿y qué pasa si tu mamá está trabajando? Está bien y no necesitas cuidar a tu hermano menor. Ella puede hacerlo cuando regrese del trabajo. No podía creer lo que oía. Me horrorizó que pudiera actuar con tanta crueldad por una familia que lloraba la pérdida de un padre solo porque se sentía abandonada por mí. Le dije, no necesito una novia que no pueda mostrar compasión en tiempos tan difíciles y rompí con Susan. No quería que ella volviera a poner en peligro mi estabilidad mental. Sin embargo, más tarde en la escuela, la historia se torció y Susan me dejó. Además de eso, difundió todo tipo de rumores y habló mal de mí ante todo el mundo. Vi sus verdaderos colores, pero honestamente, con todo lo que estaba pasando, me sentí indiferente hacia ella. Para ayudar un poco a mi familia, pensé en faltar a la escuela secundaria y conseguir un trabajo. Mi mamá estaba en contra, pero después de un poco de persuasión, entre lágrimas dio su permiso. Todo lo que podía hacer era trabajo físico y estudio, así que pensé en buscar un trabajo que utilizara esas habilidades.
El día de la graduación, Susan de alguna manera descubrió que yo no iba a ir a la escuela secundaria. Ella se burló de mí al respecto. ¿No vas a ir a la escuela secundaria? Sin hacer contacto visual, simplemente respondí, ¿por qué? Y traté de distanciarme de Susan. Desde atrás, dijo, hoy en día, ¿no vas a la escuela secundaria? Debes tener ambiciones muy bajas. Estarás en el fondo para siempre. Pensé que probablemente nunca la volvería a ver, así que no había necesidad de enfadarme por alguien como ella. La ignoré y salí de la escuela. Ahora ha pasado el tiempo y actualmente estoy pasando por los procedimientos de verificación de vuelos nacionales. Estoy en un viaje personal rumbo a Hawái. Me da un poco de vergüenza admitir que nunca he estado en Hawái, así que estoy deseando que llegue. Desde lo más profundo, mi impresión de Hawái es que tiene hermosas playas y muchos platos ricos en sabores. Pero es un lugar bastante lejano, así que nunca encontré tiempo para visitarlo. Incluso pensando en hacer turismo allí, no sabía a dónde ir y probablemente habría terminado quedándome en el hotel, razón por la cual nunca me atreví a ir solo. Sin embargo, uno de mis amigos abrió un restaurante. Decidí ir allí para celebrar. Decidí que un amigo me mostrara Hawái durante esta visita, así que planeé tomarme mi tiempo y ver los lugares de interés. No pude evitar sentirme como un niño mareado con tanta emoción, pero bueno, me acomodé cómodamente en mi asiento. Hay algo en el ligero ajetreo dentro del avión justo antes del despegue que realmente disfruto. Coloqué mi equipaje de mano debajo del asiento y me encontré mirando por la ventana, perdido en la vista del exterior. Incluso antes de despegar, la vista desde esta ventana ofrecía vistas que no se podían ver en ningún otro lugar, y ya estaba un poco emocionado. Debo decir que conseguí uno de los mejores asientos situado un poco alejado del ala. Tenía una vista clara y sin obstáculos y era simplemente increíble. Un poco de tiempo antes del despegue, dejé volar mi imaginación, imaginando las impresionantes vistas sobre las nubes. El avión en el que estaba prácticamente lleno, casi lleno al máximo de su capacidad, pero no había nadie sentado a mi lado. Me pregunto si nadie reservó el asiento o tal vez llegaron tarde. De cualquier manera, tenía sentimientos encontrados. Teniendo en cuenta lo lleno que está, me siento un poco culpable por disfrutar de este espacio extra para mí solo por ahora. Decidí simplemente mirar por la ventana y sobrellevar este momento incómodo. Estallido. Hubo un sonido fuerte cuando alguien rápidamente tomó asiento a mi lado. Esta pasajera de último momento vino con sus pertenencias, incluso después de sentarse, dándome un codazo, ni un solo arrepentimiento salió de su boca. Además de eso, apestaba a perfumes y cosméticos fuertes. No había conocido a alguien tan desconsiderado desde la secundaria. Me recordaba a la gente desagradable. Al captar un leve reflejo del asiento adyacente en el cristal de la ventana, noté algo oscuro sobre sus ojos, probablemente gafas de sol. Eso es todo lo que pude discernir. Sin embargo, usar gafas de sol en un avión me pareció bastante presumido. Aunque puede que sea un poco crítico. Después de un poco de inquietud, el pasajero sin clase a mi lado me miró furtivamente a la cara. Sin darme cuenta respondí mirando hacia atrás. Me arrepentí al instante. Aunque estaba muy maquillada y parecía bastante llamativa, la había visto antes, alguien a quien preferiría olvidar. Bueno, si no es un niño que abandonó la escuela. ¿Cómo has estado? Sentí un escalofrío mientras me preguntaba si mi viaje, que ya estaba tomando un mal rumbo, continuaría de esta manera, despegando bajo un cielo tormentoso, si lo digo yo mismo. Esa fue una comparación bastante acertada. Al ver mi silencio, dijo, ¿te olvidaste de mí? Seguro que no has olvidado cómo te di un centavo,
y se quitó las gafas de sol. De hecho, era Susan de la escuela secundaria. Salí con ella. Su rostro sigue siendo sorprendentemente hermoso, pero queda claro desde sus primeras palabras que su actitud no ha cambiado en lo más mínimo. ¿No ha sido desde la graduación? Mucho tiempo sin verte. Nunca pensé que me encontraría contigo aquí de todos los lugares. ¿Volar en aviones para un desertor como tú? ¡Qué audaz! O tal vez te vas a unir a un grupo de pesca de atún. Bote. Parece que su actitud no ha cambiado. Es bueno ver que está bien. Susan, siempre charlatana con sus comentarios sarcásticos. Es tan experta en menospreciar a la gente que parece que se le olvida respirar, lanzándome insultos uno tras otro. Realmente un trabajo, esa mujer. Simplemente respondí, solo unas vacaciones y me concentré en la vista exterior, queriendo minimizar cualquier interacción adicional con ella. El avión parecía listo para despegar y empezó a moverse lentamente. Esperaba un vuelo agradable, pero ahora siento que me estoy hundiendo directamente en el infierno por culpa de un compañero de asiento. Preferiría estar durmiendo tranquilamente en el ala en este momento. Susan pareció ofendida por mi comportamiento frío. Después de un TSK audible, ella comenzó a recitar cosas para inquietarme sobre lo horrible que yo era como novio, como su novio de la secundaria era mucho más guapo y como el tiempo conmigo era una pérdida. Me bombardeó con comentarios que pedían una respuesta. Después de la secundaria, Susan se casó con un rico. Por algunas circunstancias, no estaba prestando mucha atención, así que todo lo que recuerdo es que se casó con alguien rico. Susan, quien se llevó el premio gordo, se va a un viaje de lujo a Hawái. Me quedaré en un hotel elegante que nunca podrías permitirte en tu vida y disfrutaré del complejo, dijo. Por cierto, su marido parece estar perdidamente enamorado de Susan y su vida gira en torno a ella. Bueno, supongo que algunas personas son así. Espero que aprecie a Susan para siempre ya que es un individuo extraño. Si alguna vez lo perdiera, dudo que se volviera a casar. Haciendo caso omiso de la charla egocéntrica de Susan, soy yo quien simplemente le sigue la corriente. Incluso en momentos como este, la vista desde el avión era impresionante. Poco después del despegue, la vista de abajo se volvió completamente blanca a medida que nos elevábamos por encima de las nubes. No importa el mal tiempo que haga, si esperas un poco y te elevas por encima de las nubes, siempre brilla un cielo azul brillante. El hermoso cielo azul siempre se encuentra por encima de las nubes, asomándose a través de los huecos para ver el suelo debajo. Pero me pregunto cuándo se aclararán estas nubes vecinas. Las personas como ustedes, los más humildes, rara vez tienen la oportunidad de volar, así que esta vista debe ser única para ustedes, dice burlonamente, sin perder el ritmo. Además, Susan afirmó que ha volado muchas veces antes y que se ha cansado de la misma vista de siempre, por lo que ya no puede molestarse en mirar por la ventana. ¿Por qué llega a tales extremos para degradarse? Es bueno tener una alta autoestima, pero no podía entender por qué ella rebajaba activamente su valor ante los ojos de los demás. No puedo creer que alguna vez salí con alguien como ella. Si alguna vez tengo hijos, les metería esto en la cabeza. Es una lástima tener una mancha en la vida desde la escuela secundaria. Sinceramente, me cuesta creer que solo porque hayas volado muchas veces te canses de la vista exterior. El paisaje muestra una cara diferente según el día y la hora, por lo que nunca verás la misma vista dos veces. Me parece un desperdicio. Fue mientras hablaba apasionadamente de lo increíble que es cuando llegó el anuncio, ¿hay un médico a bordo? Es una frase que se escucha a menudo en los programas de televisión, pero esta fue la primera vez que la escuché en la vida real. Me pregunto si alguien se ha enfermado y necesita atención médica.
Estaba preocupada, pero no había nada que pudiera hacer. Decidí esperar en silencio. Pero el cabeza hueca a mi lado tuvo una idea diferente. Espera, ¿qué está pasando? Es como algo sacado directamente de un drama. ¿Qué tiene a esta mujer tan irritada? Tal comportamiento, especialmente cuando alguien a bordo podría estar gravemente enfermo y necesitar un médico. Lo sabía, le faltan algunos tornillos. Con esos pensamientos mientras escaneaba el avión, apareció otro anuncio: ¿hay alguien a bordo que pueda pilotear este avión? Incluso yo me quedé desconcertado por eso. Cuando se anunció que se necesitaba un médico, los pasajeros estaban un poco inquietos, no tanto como Susan pensaba. Pero cuando llamaron a un piloto, la cabina realmente estalló en conmoción. ¿Este avión está bien con un piloto así? ¿Y el piloto necesita un médico? En toda la cabina se escuchaban voces llamando a las azafatas. Es comprensible que primero se necesite un médico y luego un piloto. Algo debe haberle pasado. El rostro de Susan palideció cada vez más y empezó a entrar en pánico. ¿Qué diablos? ¿Este avión se va a estrellar o qué? ¿Por qué dice algo innecesario? Mencionar un accidente en una situación como esta podría provocar un pánico total en la cabina. Por eso no me gusta la gente que no sabe leer la sala. Como era de esperar, una azafata se apresuró a acercarse a Susan, quien estaba usando en voz alta la palabra accidente. Señora, nada de eso sucederá. Espere en su asiento. Susan estaba discutiendo con la azafata, pero ésta hábilmente la instó a volver a sentarse. Entonces la azafata me miró. ¿Por casualidad eres Jack? La miré a los ojos y le pregunté: «Oh, ¿es tan grave?» «Oh, gracias a Dios que estás aquí. Lamento mucho preguntarte, pero ¿puedes ayudarme?» Veo. Debe ser un gran problema considerando que ha llegado tan lejos. Quizás lo que dijo Susan no esté del todo mal. Asentí con la cabeza y me levanté de mi asiento. ¿Qué estás haciendo? Si solo vas a estorbar, mejor siéntate aquí y sacude tus botas. La patética aquí eres tú, Susan. Casi respondí, pero logré contener mi lengua. La azafata preguntó: ¿está ella contigo? A lo que negué firmemente: solo una vieja conocida. Simplemente nos sentamos uno al lado del otro. Nada más. Ella no tiene ninguna relación conmigo, le expliqué. Quería dirigirme a la cabina de inmediato, pero Susan me agarró el brazo con fuerza y no me soltó. ¿A dónde crees que vas en esta situación? Aunque le pedí que me dejara ir, Susan no mostró ninguna intención de hacerlo. Me preguntaba qué hacer cuando intervino la azafata. Señora, le pido disculpas por las molestias, pero Jack es uno de nuestros pilotos. Hay un asunto urgente que debe atender. Al decir eso, ejerció una presión cortés pero contundente para soltar la mano de Susan. Eres el piloto, dijo Susan, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Respondí con un simple sí y me dirigí a la cabina. Alrededor de la cabina, un grupo de asistentes de vuelo se había reunido y estaban visiblemente alarmados. Supe que tanto el capitán como el copiloto presentaban síntomas de intoxicación alimentaria. Por casualidad, había un médico a bordo que los estaba examinando. Sin embargo, no mostraron signos de recuperación y sus síntomas empeoraron. Por lo tanto, quedó claro que pilotar el avión en estas condiciones sería un desafío, lo que llevó a un anuncio urgente desde la cabina. La gastroenteritis aguda puede aparecer de la nada, así que tal vez era inevitable, pero que ambos contraigan gastroenteritis. Eso es increíblemente mala suerte o un milagro. Las probabilidades parecen bastante bajas. Había muchas caras conocidas en la cabina y, cuando me vieron, dijeron: «Vaya, qué suerte que Jack también estuviera a bordo».
Ambos pilotos tenían gastroenteritis, casualmente había un médico en ese avión e incluso un piloto estaba presente. Siento como si hubiera agotado toda la suerte de toda una vida solo con estas probabilidades astronómicas. Según el médico, los síntomas del copiloto parecían más leves que los del capitán, pero apenas podía mantener una conversación. Sin embargo, parecía áspero por el sudor en la frente. Logré comunicarme con la torre de control y tomé asiento en la cabina. La tensión y la emoción nunca pasan de moda. Tener pasajeros a bordo me supuso una presión inmensa. Cuando comencé a volar, la idea de tener la vida de los pasajeros en mis manos me ponía tan nervioso que tenía ganas de vomitar. Pero al mismo tiempo, había una vista impresionante que solo los pilotos pueden ver, una hermosa escena que los pasajeros no pueden experimentar desde la cabina. Los cálidos rayos del sol iluminaron los alrededores. Incluso las espesas nubes de abajo parecían un hermoso telón de fondo. Esa sensación de euforia que solo siente un piloto siempre llenó mi corazón. A menudo me pregunto si algún tipo de hormona está inundando mi cerebro. Estar aquí es pura alegría. Bueno, al menos para mí. Una vez le mencioné esto a una azafata y de inmediato me descartó por extraño. Me siento mal por Susan, ella nunca experimentó tal espectáculo y aún así se cansó de ello. El avión aterrizó de forma segura en Hawái, garantizando la seguridad de todos los pasajeros y la tripulación a bordo. Inmediatamente después, el capitán y el copiloto se dirigieron al hospital. El médico que los había estado atendiendo dijo, «Me alegro de que estuvieran allí. Si estuviera solo, todos habrían terminado en el hospital, solo esos dos son suficientes», riéndose y acariciando su barba. Qué cosa tan inapropiada para un médico, pero bueno, probablemente esté tratando de mostrar su agradecimiento a su manera. Aunque el aterrizaje fue seguro, desde la perspectiva de la empresa, sigue siendo un gran problema. Como resultado, después de llegar a Hawái, el papeleo y los informes me llevaron tanto tiempo que recién estuve libre al atardecer. Como había planeado inicialmente, me dirigí directamente a la nueva tienda de mi amigo. A máxima velocidad, por supuesto. Conduje con seguridad. La tienda ya estaba repleta de clientes. Mi amigo y propietario, Bob, me vio e inmediatamente esbozó una amplia sonrisa y exclamó, «Me alegro de que hayas podido asistir». Y dándome una cordial palmada en la espalda. Escuché que tuviste un buen día dirigiendo un avión de pasajeros sobre la marcha. ¿De dónde sacó esa información? No tenía ganas de alardear, así que no tenía intención de hablar de eso, pero si él ya lo sabía, supongo. Debo explicar que la fuerte palmadita del musculoso Bob me dejó la espalda hormigueando. Frotándome el punto dolorido, me senté y le conté los acontecimientos del día. Es una historia increíble. No puedo creer que hayan pasado 5 años desde que te jubilaste. El tiempo vuela, se rió Bob. De hecho, el paso de 5 años me hace sentir el cruel paso del tiempo, respondí. ¿Eres amigo del dueño?, preguntó una voz suave detrás de mí. Al darse vuelta, un caballero de aspecto distinguido me sonreía. Junto a él estaba una perdón, Susan. Bob respondió al caballero con una sonrisa, parece que es un cliente habitual de este lugar. Era mi amigo en la época del servicio. Este tipo era de primera categoría, ya sabes. Estaba destinado en la base de la Fuerza Aérea de Langley con el 4º Escuadrón de Vuelo de la Irwin 11, explicó detalladamente. Pensé que el caballero no entendería información tan detallada, pero sus ojos se iluminaron cuando exclamó, «Espera, ¿te refieres a Los Ángeles Azules?». Resulta que alguna vez había soñado con ser piloto.
Sin embargo, debido a un accidente cuando era niño, casi pierde la visión de su ojo derecho y tuvo que renunciar a ese sueño a regañadientes, al igual que yo. Para recordar los nombres de aviones, compañías aéreas e incluso divisiones militares, este tipo debe ser un gran entusiasta de la aviación. Hacía tiempo que no conocía a alguien tan apasionado por los aviones, así que no pude evitar charlar entusiasmadamente con él. Es cierto que, aunque estuve aquí para la celebración de Bob, me desvié de esta interesante conversación. El caballero sentía especial cariño por los Ángeles Azules, elogió sus espectáculos aéreos y dijo que son realmente espectaculares. La persona que interrumpió nuestra acalorada conversación fue nada menos que Susan. Disculpe, intervino con gracia. Oh, lo siento, el caballero se rascó la cabeza. Me dejé llevar un poco por eso. Pensé que ella no merecía una disculpa, pero por su interacción, parecía que eran pareja. Así que me mordí la lengua. En el transcurso de nuestra charla, se enteró de que Susan y yo íbamos a la misma escuela secundaria, lo que una vez más despertó el interés del caballero. Me bombardeó con varias preguntas. «¿Entonces dónde estás ahora?», preguntó. «Soy piloto comercial», respondí. Parecía desconcertado por mi respuesta. «Bueno, tiene sentido. Bob y yo somos amigos de nuestra época militar, y si te ves bien, naturalmente querrías volar aviones de combate. La cuestión es que hace un tiempo tuve un accidente automovilístico y no vuelo aviones de combate. Pero todavía amaba el cielo, así que me cambié al sector comercial». Le expliqué toda la situación. Hace 5 años, en un día lluvioso, estaba cruzando la calle en una intersección cuando un auto se pasó el semáforo en rojo y me atropelló. El conductor estaba distraído mirando hacia otro lado. Aunque recibí una compensación y resolví el asunto, eso no significa que guarde rencor. Sin embargo, debido a ese accidente, me fracturé la pierna izquierda y tuve que pasar una cantidad importante de tiempo en rehabilitación. Debido a esto, no cumplí con las horas de vuelo requeridas y perdí mi licencia de piloto. También sufrí complicaciones por el accidente, lo que significó que ya no podía volar los aviones de combate más exigentes. En ese momento, estaba realmente devastada. Era un sueño que tenía desde que era niña y mi difunto padre siempre había sido mi mayor apoyo. Pero todo esto fue gracias a las enseñanzas de mi papá. Siempre solía decirme, el pasado es el pasado, no sirve de nada pensar en él. Simplemente haz lo mejor que puedas en el presente. Si siguiera pensando en el pasado, no podría lograr ni siquiera lo que pudiera. Cuando descubrí que ya no podía volar aviones de combate, los superiores me sugirieron que me mudara a un departamento que se ocupaba principalmente del papeleo. Pero no podía dejar de volar, así que dejé el ejército y pasé al sector privado. Convertirme en piloto comercial fue más desafiante de lo que esperaba, enfrenté varios obstáculos, pero nunca me rendí. El cielo es donde pertenezco, no hay ningún otro lugar para mí. Después de terminar mi historia, el esposo de Susan, Mike, dijo, «Nunca he conocido a alguien tan increíble como tú. Tu espíritu de nunca darse por vencido es realmente admirable. ¿Te importaría si nos mantuviéramos en contacto?». Cuando sacó su teléfono celular, no podía negarme después de una petición tan sentida. Además, ser elogiado se sintió bastante bien, no voy a mentir. Después de eso, seguimos hablando de aviones, absortos en nuestra conversación. Durante todo ese tiempo, Susan miró hacia abajo, pareciendo bastante disminuida. El marido de Susan se presentó como Mac. Posee varias propiedades en zonas turísticas como Hawái y era un hombre rico muy conocido en ese ámbito. Parece que lo que Susan me dijo en el avión sobre casarse con alguien rico no era mentira.
Sinceramente, era bastante escéptico. Mac, incluso después de nuestra reunión en Hawái, se mantuvo en contacto con bastante frecuencia y era una persona franca. Tenía una actitud estricta con los detalles, no toleraba ninguna mala acción y parecía que muchos confiaban en él. Que un hombre así eligiera a Susan como compañera de vida, me preguntaba si ella de alguna manera lo habría drogado. Luego recibí un mensaje de Susan en mi teléfono. Por favor, nunca le digas a mi marido que salimos en el pasado. No pongas en peligro mi felicidad, decía. Por mi parte, no tenía ningún deseo de involucrarme más con Susan. Pero considerando a Mac, tal vez sería mejor contarlo todo. Es todo un dilema, sin embargo, Susan probablemente tiene cierta conciencia de que no fue del todo honesta conmigo en ese entonces. Dudo que su carácter haya cambiado solo por ese incidente del avión, pero probablemente jugó bien sus cartas para casarse con dinero. Si ella llegó a esos extremos, supongo que no debería ser yo quien lo arruinara. Aunque es bastante cómico cuando lo pienso, para ser honesto, incluso si no le cuento a Max sobre la verdadera naturaleza de Susan, tarde o temprano, él la verá tal como es. Hasta entonces, espero que disfrute de la felicidad que tiene. Respondí con un simple entendido. Después de eso, no recibí más mensajes de ella. Parece que Susan seguirá ocultando su pasado a su marido. En otras palabras, probablemente ahora no pueda vivir de otra manera. Probablemente vive con miedo de que su pasado y de que aquellos a quienes acosó queden expuestos. Esa es la responsabilidad y consecuencia de sus acciones pasadas. El pasado nunca desaparece realmente. Había pasado algún tiempo desde que viajé a Hawái. Me encontré con Mac en el aeropuerto, pero el Mac que vi allí parecía considerablemente más delgado y bastante desgastado. Cuando hablé con él, me dijo que él y su esposa Susan se habían divorciado algún tiempo después del incidente en Hawái. Una amiga de Susan visitó su casa debido a compromisos laborales. Mac estaba en casa, pensando en no molestar a los dos. Estaba trabajando en su computadora en una habitación al lado de la habitación de invitados. El amigo visitante era de la época de la escuela secundaria de Susan y hablaban tan alto que Mac no pudo evitar escuchar. Entre risas groseras, mencionaron a personas, probablemente compañeros de secundaria, que usaban apodos despectivos. Resultó que yo era uno de ellos. Al escuchar a Susan y su amiga reírse de que los hombres con dinero eran los mejores, Mac perdió los estribos. Salió furioso de su estudio y les gritó que salieran ahora mismo. Echó a Susan y a su amiga de la casa y no las dejó entrar ese día. Más tarde, descubrió que Susan había estado gastando sus ahorros sin permiso y desperdiciando dinero. Cuando la confrontaron, Susan respondió que era tacaño para ser un hombre rico. Al principio, Max sintió que si ella cambiaba, podrían intentarlo de nuevo. Claro, Susan simplemente decía cosas como, nunca pensé que serías tan tacaño y me da vergüenza no tener cosas de diseñador. Al escuchar eso, no me sorprendió mucho. Cuanto más acosaba Susan a Mac, más se alejaba su corazón de ella. A Mac se le acabó la paciencia y mencionó el divorcio. Curiosamente, su actitud cambió drásticamente. Ella comenzó a decir cosas como que no quería separarse y que era solo un juego de palabras. ¿Creía que él no consideraría el divorcio? Hasta ese momento, parecía que su mente solo estaba centrada en ella misma. Cuando Mac amenazó con llevarla a la corte con un abogado debido a su persistencia, ella firmó los papeles del divorcio de mala gana. Continuaron teniendo disputas sobre la división de activos, pero Mac dijo que finalmente resolvieron todo recientemente. Mac suspiró, pensé que era una mujer maravillosa, pero nunca esperé que su verdadera naturaleza fuera así. Estoy totalmente de acuerdo.
No se trata de apariencias. Si bien es comprensible que las personas guapas sean populares cuando son jóvenes, en la edad adulta, estar con alguien cuya personalidad no encaja se convierte en un dolor independientemente de su apariencia. Después de divorciarse de Mac, Susan regresó a su ciudad natal y ahora vive con sus padres. Como antes era ama de casa, tiene dificultades para encontrar trabajo y vive modestamente, especialmente porque le piden que devuelva el dinero que despilfarró. Lo que se siembra de recoge. Creo que no es solo con Mac, a lo largo de su vida, parecía haber menospreciado a los demás, y ahora parece que todo ese karma está regresando a ella. Después de escuchar la historia de Mac en el aeropuerto, me despido de él. Al salir del aeropuerto, miré al cielo. Desafortunadamente, estaba nublado, pero sabía que sobre el cielo sombrío y encapotado, el azul claro se extendía sin cesar. Creo que la vista desde la cabina es un privilegio reservado a los pilotos. Si Susan pudiera sentirse conmovida por esas escenas, creo que finalmente podría encontrar su humanidad. Hay muchos desafíos al continuar la carrera de un piloto, pero sentirse motivado por la belleza de esa vista hace que el esfuerzo valga la pena. Hoy, estoy decidido a seguir avanzando para presenciar vistas más hermosas y garantizar la seguridad de mis pasajeros.